Pues venga, buenas tardes, gracias por estar aquí en estos funestos tiempos de pandemia. Y permítanme que me presente brevemente, para algunos que no me conocen. Yo he sido siempre profesor de matemáticas, hace ya 50 años. Era profesor en la Facultad de Matemáticas que comenzábamos entonces en La Laguna. Yo era jovencísimo. Y este año, justamente en el periódico El Día, salieron una serie de, no sé si lo recuerdan, primero empezaron los domingos y después los lunes, una serie de artículos para celebrar, digamos, el cincuentenario de la fundación de aquella facultad. Y 5 de los artículos, 5 lunes seguidos, son del tema este del que les voy a hablar hoy, que son sobre los orígenes de la matematización de la naturaleza, porque no siempre se consideró que la naturaleza podía ser matematizada. Bueno, debo decirles que esta conferencia la hice también en Gran Canaria hace 8 meses, en el rectorado de la universidad y organizado con el Instituto de Teología de Gran Canaria. Y la teología, ¿qué tiene que ver? Pues ya verán que sí tiene que ver. Y por último decirles que efectivamente el texto de esta conferencia también será publicado en una revista en Sevilla en homenaje a un catedrático de filosofía que es gran amigo nuestro y de la Fundación Rotada, que es el catedrático de filosofía Juan Arana. Pues bien, comienzo. Bueno, decirles que en mis últimos 30 años también me he dedicado a la historia de la ciencia y que para hacer historia de la ciencia, para entender algo de historia de la ciencia, hay que tener la voluntad, primero, de situarse en el año, en el ambiente del que se va a hablar. No solo la voluntad, sino después también la capacidad de entender esos personajes en ese tiempo tan distinto y distante del nuestro de ahora. Pues bien, empezaremos situándonos en el año 1610. Entonces René Descartes tenía 14 años y estudiaba en el colegio de la Flèche de los jesuitas. Justamente ese mismo año, un jesuita frustrado asesinaba al rey de Francia, Enrique IV, poniendo las bases de una cruenta guerra de religión que pronto se desarrollaría en Europa, toda Europa. En ese mismo año de 1610, Galileo, que entonces tiene 46 años, con la ayuda de un elemental telescopio, descubría cosas inauditas en los cielos. Estaba en Padua, era profesor de matemáticas en Padua, en esos momentos, Galileo. Y decía que con la ayuda de un elemental telescopio descubría cosas inauditas en los cielos que le iban a confirmar sus creencias copernicanas. Montañas en la Luna, satélites en Júpiter, fases crecientes y decrecientes en Venus, como si de la Luna se tratara. Creyó saber entonces, con aquellas experiencias de los sentidos, algo que ya sabía con la especulación de las matemáticas, que la teoría copernicana, el heliocentrismo, no era solo uno más de los modelos que salvaban las apariencias celestes, sino que era la explicación real, física del mundo. Esto es, del hoy llamado sistema solar. En aquellas noches de exaltación, supo también Galileo que pasaría el resto de su vida tratando de convencer y demostrar que nos movemos, que a pesar del sentido común y de las creencias tradicionales, el planeta Tierra se mueve, gira y avanza a gran velocidad. Esto era en aquellos momentos, conviene recordarlo, verdaderamente inusitado. Galileo da a conocer los sorprendentes descubrimientos y lo hace en su lengua toscana y no en el latín de la academia. La cosmología aristotélico-tolemaica se resquebrajaba definitivamente y la Luna y los planetas tenían características comunes a nuestra Tierra. Desde que Galileo dirigiera su telescopio a la Luna, era solo cuestión de tiempo encontrar una explicación de los movimientos planetarios distinta de la aristotélico-tolemaica, y ello requería una explicación en términos de física terrestre, una vez comprobado la idéntica naturaleza entre los planetas y la Tierra.
Cuando en ese mismo año de 1610, el jovencísimo y enfermizo René Descartes, René de Poitou, en su habitación del colegio de la Flèche, ya en la mañana avanzada, en su lecho tibio y confortable, dibujaba triángulos y demostraba propiedades de los mismos, quedaba maravillado por la impecable sucesión de razonamientos que conducían a la demostración de propiedades como aquella de las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto, el ortocentro. Y lo que le maravillaba sobre todo era que aquella propiedad fuese válida para los infinitos triángulos que considerarse pudiesen. Certidumbre e infinitud, frente a lo finito e incierto que le rodeaba. Bien, es verdad que era necesaria una idea feliz que no siempre se encontraba para la demostración de aquellos teoremas de la geometría. Eran necesarias la intuición y una profunda visión espacial. Más adelante, él mismo, con la invención de la geometría analítica, en la que se algebriza la geometría, asociando a cada punto del plano una pareja de números, conseguiría democratizar, entre comillas, la geometría, no haciendo ya necesaria la idea feliz. Ahora bastaba el cálculo, seguramente largo y trabajoso, y el método. 50 años más tarde, Isaac Newton, que cuando muy joven apreciaba y utilizaba esa eficacia calculadora de la geometría analítica, ya en su madurez se quejaría de aquel calculote que le había privado de gozar de la belleza geométrica pura. Ciertamente, esa geometría euclídea necesitaba de unos principios axiomáticos que fuesen evidentes y apropiados. Y Descartes admiraba la sabia elección de ellos que hiciera Euclides. Poco sospechaba que muchos años después se establecerían otras geometrías no euclídeas, tan ciertas, entre comillas, como aquella, cambiando los axiomas, aunque diesen resultados alejados de nuestro sentido común. ¿Y si esa certeza de la geometría se pudiese conseguir también para la física, para las ciencias de la naturaleza? Se preguntaba el joven Descartes. Habría que conseguir análogamente unos principios, unos axiomas que fuesen evidentes y adecuados a la realidad. Las cadenas de razonamiento se llevarían a cabo con un método que garantizaría en todo momento la certeza de las conclusiones. En su discurso del método, Descartes, muchos años después, dirá: las largas cadenas de razones, todas sencillas y fáciles, de que acostumbran los geómetras a servirse para llegar a sus más difíciles demostraciones, me habían dado ocasión para imaginarme que todas las cosas que puedan caer bajo el conocimiento de los hombres se siguen también las unas de las otras de esta manera. Y solo con cuidar de no recibir como verdadera ninguna que no lo sea, y de guardar siempre el orden en que es preciso deducir las unas de otras, no puede haber ninguna tan remota que no se pueda llegar a ella, ni tan oculta que no se la pueda descubrir. Ortega y Gasset dirá de este párrafo: qué petulancia mañanera hay en esas magníficas palabras de Descartes. Pero esos principios para la física los debía proporcionar la metafísica. Alrededor de 1630 escribiría un tratado de metafísica que daría lugar a El Mundo, y ya en los años 40 del siglo XVII escribiría las Meditaciones como prolegómenos a sus Principia Philosophiae. En 1629 Descartes tiene 33 años y escribe osadamente a su amigo el padre Mersenne: he decidido explicar todos los fenómenos de la naturaleza, es decir, toda la física. Y ahora sí que le hará falta Dios y ayuda, digo yo. Y Dios, porque va a ser muy importante el Dios cristiano. Descartes, impresionado positivamente por la belleza y certidumbre de las demostraciones geométricas y de los teoremas de Euclides y de Arquímedes, impresionado negativamente por las 100 interpretaciones que de una misma cosa podían hacerse y se hacían en aquel mundo renacentista que le tocó vivir ya en sus postrimerías, da un no al relativismo y un sí a la racionalidad y a la interpretación única, como ciertamente daba las matemáticas. Pero ¿será posible aplicar la matemática a la física en contra del dictamen aristotélico?
Estaría escrito el libro de la naturaleza en lenguaje matemático, como solamente había anunciado Galileo en 1623. En realidad, ya 100 años antes de Galileo, Agripa de Westenheim había dicho que la matemática era completamente necesaria. ¿A qué? A la magia. Agripa de Westenheim, nacido en 1486, muerto en 1535. A ver, permítame que le diga algo de Agripa. Un momento. En la primera decena del siglo XVI, el mago y filósofo natural Enrique Cornelio Agripa, en el capítulo 1 de su libro Numerología Oculta, que lleva por título De la necesidad de las ciencias matemáticas y de diversas operaciones maravillosas que solo se realizan por las artes de las matemáticas, había dicho lo siguiente: las ciencias de las matemáticas son tan necesarias para la magia y tienen tanta relación con ella que aquellos que se enfrascan en una sin conocer la otra no hacen nada válido, pierden su tiempo y nunca alcanzan su objetivo, pues todo lo que hay y se hace en las cosas de aquí abajo por virtudes naturales es conducido o gobernado con número, peso, medida, movimiento y luz. Así, cuando un mago, sigue diciendo Agripa, que conoce la filosofía natural y la matemática y conoce las ciencias medias que provienen de ellas, a saber, la aritmética, la música, la geometría, la óptica, la astronomía y las ciencias que se ejercen con pesos, medidas, proporciones, artículos y junturas, y sabe también las mecánicas que de ellas resultan, no debemos extrañarnos si al estar por encima de los demás hombres por el arte y por su espíritu, realiza cosas maravillosas que sorprenden sobremanera a los más sabios y a los más eruditos. Fíjense que 120 años después, Galileo va a escribir. La filosofía está escrita en ese inmenso libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo. Pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática. Sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto. La frase famosísima de Galileo, aunque no es tan famoso que 100 años antes el mago Agripa de Westenheim había dicho una cosa muy parecida para justificar, como aplicación a la magia. ¿Qué ha sucedido en estos 100 años que permita este sorprendente cambio en la función de las matemáticas? De esoterismo mágico a ciencia moderna. ¿Será esta última, a fin de cuentas, otro tipo de esoterismo? Uno excluyente, eso sí, como indica claramente la famosa frase del pensador toscano. Bien, pues vamos a situarnos ahora para que vean qué matemáticas se sabía en aquellos tiempos. Vamos a situarnos en el año de 1500, que es cuando más o menos Agripa había dicho esta frase. O sea que conviene saber cuál era la situación de las matemáticas alrededor del año 1500 y con la ayuda de la perspectiva histórica entender el tema que nos ocupa. Las matemáticas y tal y como se entenderían 150 años después, de 1500, eran entonces unas perfectas desconocidas. Una prueba de ello sería la situación de la matemática en la Universidad de París en esos momentos y que explico a continuación. En el año de 1492, suena este año, Pedro Sánchez Ciruelo, de 24 años, natural de Daroca en Aragón, licenciado por la Universidad de Salamanca, llega a París para estudiar teología en la Sorbona. Por entonces el sitio más reputado en el estudio de esta disciplina, que era en esos momentos, hay que subrayarlo, lo importante, la cumbre del saber.
Sánchez Ciruelo había estudiado en Salamanca las artes matemáticas, entre comillas, o cuadripio matemático formado por aritmética, geometría, astronomía y música. Y todas esas artes o habilidades constituían la cátedra de matemáticas que recibía el nombre genérico de astrología. Y dice en el prólogo autobiográfico de un libro suyo, en 1521, en París, en aquel tiempo, aunque fuese frecuentadísimo el estudio de las disciplinas oratorias y de ambas filosofías y de la teología, sin embargo, mi profesión de artes matemáticas, de las cuales casi todos los parisienses eran desconocedores entonces, me hizo muy grato ante ellos y aceptadísimo, como si la tierra sedienta hubiera recibido la oportuna lluvia del cielo, y que gracias a la clemencia de Dios, enseñando una facultad y aprendiendo otra, de aquella recibiera el alimento del cuerpo y de esta el del alma, con lo cual pudieron vivir y sustentarse ambas partes del hombre. Así pues, amigos míos, los españoles en 1492 no solo desembarcaban en América y en el Vaticano con la ascensión al pontificado de Rodrigo Borja, Alejandro VI, el Papa Borgia, sino que también lo hacían en la Sorbona, y nada menos diríamos hoy que para explicar matemáticas. Y es que alrededor del año de 1500, un numeroso grupo de españoles enseñaban matemáticas en París. Gaspar Lax, Miquel Francés, Juan Martínez Silicio, Álvaro Tomás, todos ellos han ido a estudiar teología y al mismo tiempo impartían docencia en matemáticas. Analicemos con cuidado este en principio sorprendente hecho. ¿De qué matemáticas se trataba? ¿Cuál era la situación de las matemáticas en Europa a comienzos del siglo XVI? Bueno, bien, en 1495 Ciruelo publicaba en París su Tractatus Arithmeticae, bla, bla, bla. Bueno, el Tractatus Arithmeticae es un tratado algorítmico de los números enteros y de las fracciones de números enteros, contemplado desde una perspectiva actual, pero ciertamente ahistórica. El libro puede parecer tiernamente elemental. Cualquier niño aplicado de nuestras escuelas de hoy dominaría su contenido. Sin embargo, a comienzos del siglo XVI, la numeración decimal y las 4 reglas numéricas eran una novedad, digamos, universitaria. Bien, aquí ahora me entiendo que no lo voy a decir. Es decir, que en 1500 estos españoles se ganaban la vida en París explicando las 4 reglas y el primer libro de los elementos de Euclides. El primero de los libros de los elementos de Euclides, son como 12. Porque no había más matemáticas en 1500. Esto es importante saber. Bien. Pues bien, 20 años antes de que Galileo, azote de esoterismo, proclamara en 1623 en il Saggiatore la geometrización de la filosofía natural, 20 años antes, digo, Johannes Kepler, el gran astrónomo, según él mismo y como tal, sacerdote matemático de la obra divina, había declarado que la geometría era coeterna al Espíritu de Dios. Kepler había querido ser teólogo, pero resultó ser un astrónomo de una precisa habilidad cuantificadora. Debo decirle antes de seguir que Galileo se ganaba la vida en Padua como un profesor de matemáticas, que era la peor pagada de todas las disciplinas universitarias. Cuando hace méritos y llama planetas meliseos a ciertos planetas que giraban alrededor de Saturno, me parece, bueno, cuando hace méritos y los Medici de Firenze lo llevan a Florencia, lo convierten en el filósofo, le quitan las clases, le dan más dineretes y tal y cual, lo convierten en el filósofo de la corte medicea. Es decir que, fíjense, la teología era lo importante en París y la filosofía era mucho más importante que las matemáticas. Galileo prosperó un montón cuando hizo sus descubrimientos así, cuando lo nombraron filósofo de la corte medicea. Bien. Es difícil para la mentalidad de hoy hacerse una idea de la dualidad en la personalidad de Kepler. Vamos ahora con Kepler. De una parte, una exquisita y certera cuantificación de las medidas astronómicas que aceptaba, y de otra, su fantasiosa topología planetaria de los sólidos regulares
De una parte, las famosas leyes que conseguiría, las leyes de Kepler, y que servirían a Newton para montar su cosmología, y de otra, sus escritos en que se atribuye a Dios una voluntad cuantificadora en la creación a instancias de aquella geometría que era coeterna a su persona misma. Volviendo a Descartes, hay que señalar que había leído a San Agustín, las confesiones de San Agustín, que le influyó notablemente, y aunque nunca aceptara influencias de nadie, Descartes nunca aceptó influencias de nadie, y se dijo que algún día, Descartes, él escribiría la suya, sus confesiones, y eso fue el discurso del método. Consciente de su finitud y de las limitaciones de los seres humanos ante la inmensidad de lo desconocido que se iba revelando cada vez más con los telescopios más y más mejorados, la idea de que algo o alguien debería conocer y controlar esa inmensidad se le hacía presente al joven Descartes. Agustín de Hipona había ya en el siglo IV después de Cristo, el cuarto, no confundamos, no creamos que como algún profesor invitado de nuestra fundación me lo daba, me hizo ver que San Agustín se tomaba las copas con Santo Tomás. San Agustín del siglo V, perdón, siglo IV, Santo Tomás del siglo XIII. Pues esto es fundamental en la historia de la ciencia, situar a las personas. No entendemos nada. Si creemos que Descartes es del mismo tiempo exactamente que Newton, estamos metiendo la pata. Esto es importantísimo, situar a los personajes en su momento. Bien, pues estaba hablando del discurso del método. Bien. Agustín de Hipona había en el siglo IV escogido al Dios cristiano como ese alguien que debía conocer y controlar esa inmensidad. Y a ese Dios cristiano porque era conocedor infinito de esa infinitud. Mal que le pesara a Aristóteles, que aborrecía el infinito actual. Deben saber que Aristóteles había, digamos, el gran Aristóteles, había que quitarse el sombrero, había que ser un hombre. El gran Aristóteles había prohibido el uso del infinito actual por los peligros que se llevaba para la lógica. Y por supuesto Aristóteles había dicho que la naturaleza, que las matemáticas era una especie de juego bonito y que se le servía mucho para sus reglas de la lógica. Aristóteles fue el gran lógico, y las matemáticas le servían. Las matemáticas, se entiende, los elementos de Euclides, pero que eso estaba muy lejos de que la naturaleza se rigiera por una cosa abstracta como las matemáticas. De hecho, la influencia de Aristóteles fue tremenda durante 2000 años, y eso hizo seguramente que las matemáticas no surgieran con la fuerza con la que lo va a hacer ahora con Galileo. Les recuerdo, por ejemplo, que en Roma no hubo ni un solo matemático importante. Durante todo el periodo romano no hubo ni un solo matemático importante. Hubo sí ingenieros buenísimos. Los romanos fueron grandes constructores de puentes y carreteras, grandes juristas, grandes muchas otras cosas, pero ni un solo matemático, ni tampoco filósofo gran que. Pues bien, pues efectivamente Agustín de Hipona había escogido al Dios cristiano como el conocedor de esta infinidad que nos rodea. Para Descartes, el Dios cristiano será también el firme basamento de toda su visión del mundo, de su cosmogonía. Y la otra pieza clave de su pensamiento será la razón matematizante, que a la larga se revelará incompatible con la idea del Dios creador. Razón y fe que van a chocar, pero Descartes había abierto una poderosísima vía de explicación del mundo con su método. Pero ¿cuáles son las reglas de ese maravilloso método? Venga, voy a decírselas rápidamente. La primera consiste en no admitir cosa alguna como verdadera si no se la había conocido evidentemente como tal. Es decir, con todo cuidado debía evitar la precipitación y la prevención, admitiendo exclusivamente en mis juicios aquello que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviera motivo alguno para ponerlo en duda. La segunda exigía que dividiese cada una de las dificultades a examinar en tantas parcelas como fuera posible y necesario para resolverlas más fácilmente.
La tercera requería conducir por orden mis reflexiones, comenzando por los objetos más simples y más fácilmente conocibles, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos. Según el cuarto y último de estos preceptos, debería realizar recuentos tan completos y revisiones tan amplias que pudiese estar seguro de no omitir nada. Descartes no publicará su método hasta después de haberlo probado con éxito en materias como la óptica, la meteorología y la geometría. En la primera nos da una teoría de la refracción de la luz y un estudio de aquellos instrumentos que transformaban en esos momentos el conocimiento del universo, el telescopio y el microscopio, fundamentales en todo lo que va a suceder después en la ciencia. En los meteoros, Descartes hace un estudio de los fenómenos atmosféricos, de las nubes, la lluvia, el granizo, el arco iris, explicados de la manera más simple y natural, pero al mismo tiempo más alejada de la ortodoxia del momento. Mediante el movimiento de la materia que llena el espacio y mediante la refracción de la luz en las gotas de lluvia. Y Dios es la pieza fundamental en el entramado cartesiano que le asegura la certeza. Dios es el garante. Pero, ¿era Descartes un verdadero creyente? ¿Por qué de las críticas posteriores de Pascal y de Newton a Descartes, acusándolos de fomentar el ateísmo y el extremo materialismo? El Dios de Descartes puede todo, crea todo, es libre, pero al mismo tiempo es racional y no puede crear la contradicción. Entre paréntesis, me atrevo a decir yo que es el propio Descartes con poderes infinitos. Entre yo y Dios hay una distancia infinita y sin Dios no hay certezas. El Dios de Descartes era como un amigote todopoderoso, un socio necesario en una empresa que le divierte aristocráticamente a Descartes, la de explicar el mundo. Bueno, no lo dije antes, pero Descartes era una familia aristocrática y rica, por eso se le permitía en el colegio de los jesuitas estar durmiendo hasta las 11 de la mañana porque eran muy enfermizos y además tenía hasta un criado en aquel colegio tenía una especie de criado que le servía por las mañanas el desayuno. O sea, lo importante es decir. Bien. Su Dios, el Dios de Descartes, es un Dios intelectual, racional, con poderes infinitos, más allá de los racionales. No es un Dios amoroso, pero es cómplice. Espejo en el que la extraordinaria imaginación cartesiana se va a reconocer. La osadía de Descartes en su consciente finitud estaba avalada, garantizada por ese ser infinito, eterno, todopoderoso y omnisapiente, Dios, el creador del mundo. Un Dios que geometriza, y así su método está basado en la razón matematizante, que se va a erigir en razón excluyente de cualquier otra forma de acercamiento a los problemas de la física. La estructura matemática protege de estériles discusiones. Discutir es estéril, dirá Descartes. No importa que el otro gran sabio, Aristóteles, previniera sobre los encantos de las matemáticas que eran bellas y eran lógicas, pero que no podían, frías abstracciones, determinar las cosas de la vida, de la naturaleza. De esta manera, René Descartes predica la buena nueva a toda la Europa culta, con las matemáticas y Dios para garantizarlas, y el método adecuado se consigue el justo y merecido dominio de la naturaleza por parte del hombre. Y desde entonces, una sinfonía de geometría y de infinito avalará la visión mecanicista del universo durante los siguientes 200 años. El jesuata Cavalieri y el cura Gassendi, el mínimo Mersenne y el jansenista Pascal, Malebranche el oratoriano y el beatífico Boyle, Newton el sociniano y Leibniz autor de la Teodicea y el obispo Berkeley, y también Hobbes y Spinoza que pretendieron geometrizar la política y la ética, e incluso Voltaire, el deísta que predicará también el newtonianismo en Europa. Al mundo se lo novela, sí, y él escribe la novela del cosmos y finalmente admitirá a lo aristotélico que la matemática es una bella construcción humana, que además es útil para un sinnúmero de cosas, pero que no es cierto que la naturaleza esté escrita en lenguaje matemático y que eso es una proyección antropomórfica. Sin embargo, su mensaje ha calado. ¿Y de qué manera? Con esas semillas matematizantes, Spinoza escribe su Ética Mores Geométrico. Newton y Leibniz construyen el cálculo infinitesimal, poderoso instrumento para una física que será matemática como pretendía Descartes. Y se produce un espejismo. El newtonianismo
con sus leyes del movimiento y su convincente explicación del orden del mundo, ciertamente de un mundo cercano al nuestro, a nosotros, hace exclamar a algún iluso que ya está casi toda la tarea hecha, que ya está casi todo explicado. En realidad, el siglo XX con su nueva física, el XX, siglo pasado, nos mostrará que casi nada está explicado. Pero para entonces, el Dios ha muerto nietzscheano recorre las trincheras de la más espantosa de las guerras que termina con la Europa dominadora del mundo. Lo había sido gracias, Europa había sido la dominadora del mundo, gracias a esa tecnología que la ciencia moderna y newtoniana había producido. Las matemáticas mitificadas siguen siendo muy importantes hoy, pero ya se sabe de su impotencia ante los reales problemas de la existencia, aunque esa ciencia matematizada haya reemplazado a la religión como depositaria de las esperanzas de salvación de la humanidad. Ciencia, la gran religión de la modernidad. La sociedad europea, en los últimos 80 años, los intelectuales, antropólogos, sociólogos, historiadores y filósofos de la ciencia han ido desmontando poco a poco el entramado conceptual en el que la moderna sociedad europeo-americana y mundial ha basado su Weltanschauung, su visión del mundo y su voluntad de dominio. Espacio absoluto, matematización de la naturaleza, el tiempo que fluye, el Dios creador, el espacio como contenedor sin contenido, la naturaleza como contenedora sin contenido, plena sin embargo de valles y ríos, de piedras e insectos. Como decía Pessoa, no existe la naturaleza. Y un montón más de pensadores como un montón más de pensadores como Nietzsche y tantos otros que han dicho, nos han engañado. Y se han engañado a sí mismos en la angustiosa búsqueda de seguridades. Desde más o menos 1970 hemos descubierto la infamia del siglo XX y de la modernidad, a pesar de los avances técnicos y del estado de bienestar, pero todo basado en siguiente. Deben saber que este tono catastrofista no lo he escrito ahora con esta terrible pandemia que, iba a decir que disfrutamos hasta que sufrimos. Esto fue escrito hace 9 meses. Bien, y la pregunta que nos debíamos hacer, ¿hubiera podido ser otra la historia? Es decir, ¿hubiera podido haber una historia sin esta matematización tremenda que ha sufrido esta sociedad? Déjenme leerles, el final de un librito que me publicaron hace 10 años que se titula Física, Matemáticas y Teología en los orígenes de la ciencia moderna, en una editorial aquí canaria. Déjenme leerles, una cosa sobre los chinos, que están de moda, los chinos, ¿no? Bueno, fíjense que en 1920 China no tenía para nada un avance en ciencia ni en físico-matemática. Y Joseph Needham, gran estudioso inglés de la ciencia y civilización china, Needham, fue uno que se hizo la pregunta, ¿cómo es posible que ese país que estudió Needham, con aquella cultura y con aquellas técnicas que tenían? Déjame, pues si no me voy a olvidar, déjame que les lea. Para Needham, historiador positivista y marxista, era un hecho sorprendente de que la ciencia moderna, la que tarde o temprano debía surgir en el hegeliano avance del progresar humano, no lo hubiese hecho en una sociedad como la de China, que había producido una técnica mucho más avanzada que la europea durante el milenio que precedió a la Revolución Galileana. En uno de sus últimos libros, de Grant y Prenzel, afirmaba que en el imaginario chino no hubo nunca un Dios creador y que los chinos no amaban las leyes abstractas. Cerrada la cultura china a la ciencia y a la filosofía griega, en matemáticas los chinos prefirieron la aritmética y el álgebra a la geometría. La geometría euclídea era desconocida hasta el año de 1600, en que fue llevada allí por los jesuitas. Los elementos de Euclides fue traducido por ellos al chino antes que la Biblia. Para los chinos, dice Needham,
El universo no era un mecanismo sujeto a un número de leyes, sino un conjunto de seres y objetos, cada uno con su individualidad, que no obedecen al diseño de un creador, sino a los dictados de su propia naturaleza, formando armoniosamente parte de un todo. Por tanto, no tenía para ellos sentido uniformizar comportamiento. Así pues, Needham terminaba su libro contando el caso, documentado y sucedido en Basilea en el siglo XV, de un gallo que fue quemado vivo por poner un huevo y contravenir las leyes naturales. Está documentado. Desconsoladamente, Needham concluía que solo una sociedad en la que tal cosa era posible podía dar luz a la llamada ciencia moderna, nucleada por la físico-matemática bajo el supuesto de un universo creado e inteligible para nosotros. Déjenme seguir que les diga aquí, pero si la tal ciencia, la única, la verdadera, tenía que surgir, ¿por qué no lo hizo en Al-Ándalus o en algún otro paraíso musulmán, en tiempos y lugares más cultos y refinados que en donde habitaban los toscos cristianos? Los sabios árabes y musulmanes sí conocían y apreciaban a Aristóteles y cultivaban la geometría como una de las disciplinas básicas de conocimiento. Disponían también de un Dios que, como el de todas las religiones del libro, poseía poderes infinitos. ¿Por qué entonces esta civilización que había también desarrollado una cosmología cercana a la copernicana no da el paso definitivo a la ciencia moderna? Yo digo, la gran diferencia estriba, pensamos, en que este Dios no tiene imagen. Y consiguientemente el ser humano no es su semejante. Es un Dios que no se ha encarnado en alguien que sufre y que es solidario con una humanidad desvalida que pretende conocer los arcanos de la existencia y salvarse. Alá y el creyente musulmán son inconmensurables. Alá no es el hombre infinitamente alejado del que hablaba Husserl. Bien, y para terminar, déjame leerles algo que escribí esta mañana a las 7 de la mañana, un pelín nervioso por lo que tenía que venirles a contar. A ver. Y estar preocupado, esta mañana estaba preocupado porque no quería dar la sensación de que soy un anti-matemática. He sido siempre profesor de matemáticas y a mí me llevó las matemáticas como a Descartes la belleza de las construcciones geométricas. Yo tuve como profesor a don Luis García, ya en matemáticas en la Laguna, don Luis García, que explicaba la geometría de una manera maravillosa. Y yo me hice matemático por la belleza. ¿Qué le pasó a Descartes? Por la belleza de aquellas construcciones, porque en aquella época nos explicaban la geometría. La geometría había que demostrar ese teorema, como que les dije antes, usando solo razonamientos geométricos, nada de la geometría. Con la geometría analítica después todo esto se convierte en una cosa muy fácil, te colocas, lo algebrizas y entonces es muy fácil demostrar el teorema. Pero con pura geometría era difícil, era una gran belleza el conseguirlo. Y bueno, y si la conseguías la demostración, te quedabas contento un mes seguido. Bueno, entonces, a ver, no quiero dar la sensación de antimatemática, pero sí tratar de denunciar la mitificación que se ha hecho de ella, su conversión a través de la ciencia y con los inestimables logros de la tecnociencia en una especie de nueva religiosidad. Las matemáticas ahora religadas, religión viene de religar, el ligarte con. Bueno, pues efectivamente las matemáticas se han religado con la naturaleza. Y efectivamente entonces necesitan sumos sacerdotes de la nueva creencia, entre los cuales pues, podemos nombrar a Galileo Galilei, a Newton, y el último de ellos pues Albert Einstein. Pero, ¿y qué pasa con China? Sobre la que acabo de decir. A comienzos del siglo XX fueron muchos los intelectuales occidentales, bueno, esto lo acabo de decir, que miraron hacia China en busca de una nueva sabia con V, que nos ligara con la naturaleza de otra manera. Y los chinos, Husserl y Whitehead, los dos, fueron grandes matemáticos. Si les interesa el tema, pueden entrar en internet y poner Husserl y mi nombre es José Luis Montesinos Cirera o Whitehead y José Luis Montesinos, y van a encontrar textos, porque yo hice en el pasado en la Fundación Orotava conferencias sobre estos dos grandes, sobre Husserl y Whitehead. Los dos eran matemáticos brillantes en sus inicios, terminaron siendo filósofos y terminaron siendo medio místicos. Pues tanto Husserl como Whitehead, que advirtieron los peligros
que las ciencias europeas transportaban con ellas. Otros como Nietzsche, esto es lo que hago, respecto a la cultura china, y también positivista consumado, advertía con extrañeza Vancouver, eso ya se lo conté antes. O sea que los chinos en 1920 no tenían matemáticas, pero cuando efectivamente con el marxismo positivista, hoy, después de cuántos años, de 60 años de marxismo positivista, pues efectivamente se han impregnado de esta nueva religiosidad de naturaleza matematizada. Y los chinos, los cientos de millones de chinos, fecundaron con su laboriosidad y han convertido a aquel país en lo que hoy es o va a ser muy pronto la primera potencia tecnocientífica del mundo. ¡Qué peligro! Con los peligros que ello puede conllevar al haberse alterado un ecosistema que durante miles de años había sabia y prudentemente compartido con la naturaleza, las bondades de una existencia natural. A ver, pues venga, hasta aquí he llegado. Gracias por la atención. ¿Quieren hacer preguntas?